En mi vida he cambiado 2 calentadores de agua, un techo, 3 motores de auto y todo el piso de la cocina. Nunca esperé que lo siguiente fuera mi cadera. El cirujano, un hombre joven llamado Dr. Ledesma, que parecía andar en sus 40s y hablaba con la sutil confianza de quien ha hecho este procedimiento 800 veces, me dijo que un reemplazo de cadera a los 78 años era, según sus palabras, muy rutinario. Lo dijo de la misma forma en que la gente habla de una cirugía menor cuando no es su cuerpo el que está en la mesa. Yo asentí amablemente. He estado asintiendo amablemente a la gente durante 78 años. Es quizás mi mayor habilidad y nunca me ha servido de nada. Bienvenido a la cruda venganza de papá. Ponte cómodo, porque esta historia te llevará a un lugar inesperado. Deja un comentario y dime desde dónde nos estás viendo. Dale me gusta y asegúrate de estar suscrito. Créeme, te va a encantar estar aquí. Mi nombre es Alberto Valenzuela. Tengo 78 años. Fui ingeniero durante 40 años. Sé exactamente cuánto peso puede soportar una estructura antes de que algo ceda. Solo que nunca pensé que tendría que aplicar esa matemática a mis propios hijos. Les avisé a mis 3 hijos 6 semanas antes de la fecha de la cirugía. 6 semanas. Quiero que guardes ese número en tu mente. No 6 horas, no 6 días. 6 semanas completas, 42 días, durante los cuales cualquiera de ellos podría haber marcado una fecha en el calendario, conseguir una niñera, pedir mediodía en el trabajo, o simplemente conducir por la carretera federal hacia Tequisquiapan, Querétaro, para sentarse con su padre antes de que lo sometieran a anestesia general a los 78 años. Te voy a contar lo que cada uno de ellos hizo con esos 42 días. Ramón, el mayor, de 49 años, me llamó un martes por la tarde en septiembre. Podía escuchar la televisión de fondo, algún tipo de programa deportivo, y ese tono particular de su atención que me decía que también estaba deslizando la pantalla de su teléfono. Me dijo, papá, no te preocupes, todos estaremos allí. Luego me preguntó, con lo que solo puedo describir como una eficiencia admirable, si había hablado recientemente con alguien sobre el valor de la propiedad en la calle de los Sicomoros, solo por curiosidad. Solo para hacer plática. Beatriz, mi segunda hija, me envió un mensaje de voz, 4 minutos y 22 segundos. Sé la duración exacta porque lo escuché 3 veces. No porque fuera conmovedor, sino porque seguía esperando que dijera algo que se pareciera a un plan concreto. Lamentaba mucho la fecha. El trabajo se había vuelto absolutamente imposible. Su esposo, David, tenía un asunto de trabajo. Los niños tenían cosas de la escuela. Ella, sin duda, seguro, definitivamente se las arreglaría para estar allí. Usó la frase, por supuesto, papá, 4 veces en esos 4 minutos, lo que equivale aproximadamente a un por supuesto por minuto, lo cual creo que es un récord personal de sinceridad sin sustancia. Y luego estaba Nora. Nora me llamó un miércoles por la tarde, 3 semanas antes de mi cirugía. Yo estaba en la cocina preparándome un sándwich y sentí un pequeño calor en el pecho al ver su nombre en la pantalla. Esa calidez que sientes al ver algo que amas, incluso cuando te ha decepcionado más veces de las que puedes contar. Contesté al segundo tono. Me preguntó cómo me sentía respecto a la cirugía. Le dije que estaba nervioso, pero listo. Dijo que eso era bueno. Luego hizo una pausa muy particular que conozco desde que ella tenía 19 años. Y me dijo que en realidad estaba en un pequeño aprieto. Le faltaba dinero para la renta de este mes. ¿Podría ayudarla? Ella tiene 30 años. Le dije sí, por supuesto, porque soy su padre y siempre he dicho que sí. Le transferí el dinero desde mi teléfono mientras ella seguía en la línea. Me dijo, gracias, pa, que te mejores, y colgó. No vino a la cirugía. No llamó durante la cirugía. No pensó en la cirugía para nada, hasta donde sé, después de recibir el dinero. Quiero detenerme aquí y contarte algo sobre la mañana de mi operación, porque es importante y no se lo he dicho a nadie. Me desperté a las 5:15 de la mañana en mi casa de la calle de los Sicomoros. La casa estaba en silencio, de esa manera particular en que las casas grandes están en silencio cuando solo vive una persona en ellas. No era exactamente pacífico, sino el tipo de silencio que tiene forma,
tiene peso. Para un café que no se me permitiría tomar. Me senté en mi sillón junto a la ventana. El sol salía por encima de los árboles, pintándolo todo con ese oro sutil de Querétaro que solo se ve en octubre. Y me senté allí y pensé, si algo sale mal hoy, la última conversación que tuve con mi hija menor fue ella pidiéndome dinero para la renta. Pensé en eso por un momento. Luego pedí un auto al hospital. Me registré y le entregué mi teléfono a una enfermera llamada Gloria para que lo guardara durante el procedimiento. Me tuvieron internado 13 días. La recuperación de un reemplazo de cadera no es cualquier cosa, sin importar lo que el doctor Ledesma y su calma infinita te quieren hacer creer. Hay un dolor que se te presenta en la noche, como un huésped no deseado. Está la indignidad de usar una andadera, de necesitar un cómodo, de requerir ayuda para hacer cosas que has hecho solo desde que tenías 2 años. Hay una soledad específica que solo existe en las habitaciones de hospital. No la soledad del aislamiento con la que ya hice las paces, sino la soledad de estar rodeado de máquinas que pitan y luces fluorescentes y el sonido distante de las familias de otras personas, sin tener a nadie en la silla al lado de tu cama. Esa silla la miraba todos los días. Era de vinil azul, ligeramente torcida de la pata izquierda, de modo que se inclinaba apenas hacia un lado. Me aprendí esa silla de memoria, como uno se aprende una cicatriz. Ramón llamó el día 2 y el día 5. El día 2 me preguntó cómo me sentía. El día 5 me preguntó si tenía un sistema de archivo para mis documentos financieros porque podría ser bueno organizarse, papá, en algún momento. Sin prisa, le dije que mis documentos estaban perfectamente organizados. Fui ingeniero durante 40 años. Cada documento que he poseído está etiquetado, fechado y archivado en un gabinete en mi estudio. Beatriz llamó todos los días, desde el día 1 hasta el día 6, lo cual suena muy devoto hasta que entiendes que cada llamada duraba aproximadamente 4 minutos y consistía casi por completa en las razones por las que aún no había venido y promesas de cuándo lo haría. Las razones eran creativas, hay que reconocérselo. El tráfico, una infección estomacal que resultó no ser una infección estomacal, una obra escolar que resultó ser un ensayo y no la obra real, una entrega de trabajo que cambió de fecha. Tantas excusas. El día 7 llamó y dijo que definitivamente vendría el día 9. El día 9 no vino. Me envió un mensaje de texto que decía: «Papá, lo siento tanto. Surgió algo de imprevisto. Te explico todo luego. Te amo». Leí ese mensaje. Dejé el teléfono en la mesa de noche azul. Miré la silla de vinil azul y sentí que algo cambiaba dentro de mí. No de manera dramática, ni con lágrimas o rabia, ni con ninguna de las emociones que podrías esperar, sino en silencio. De la forma en que se asienta un cimiento, lento, firme y definitivo. Nora no llamó ni una sola vez después de que le transferí el dinero. El día 7, Gloria, una enfermera de unos 50 años, con esa calidez eficiente de quien ha visto todas las facetas de la naturaleza humana que este mundo produce, entró a revisar mis signos vitales y me encontró leyendo un libro. Miró la silla vacía. Me miró a mí. Me dijo con mucha suavidad: «¿Tiene familia, señor Valenzuela?» Le dije. Ella asintió lentamente, de la manera en que la gente asiente cuando comprende algo que no has dicho, y terminó de tomarme la presión. Antes de irse, me apretó la mano una vez, solo una vez, y dijo: «Presione ese botón de llamada cuando lo necesite, ¿de acuerdo?» He pensado en ese apretón de manos todos los días desde entonces. El día 13, el doctor Ledesma firmó mis papeles de alta, declaró que mi recuperación era excelente y me dio la mano. Un voluntario me llevó en silla de ruedas hasta la salida, de manera obligatoria. Políticas del hospital, dijeron, lo cual me pareció tan conmovedor como absurdo. Pedí un Uber desde la acera. El conductor era un joven llamado Mateo, que me preguntó si había tenido una buena estancia. Le dije que era un hospital. Se rió. Conducimos los 20 minutos hacia la calle de los Sicómoros en un silencio cómodo. ¿Qué es el mejor tipo de silencio? El que uno elige. Me ayudó a llegar a la puerta principal con mi maleta. Le di las gracias. Él asintió una vez. De la forma en que los jóvenes asienten cuando no saben exactamente qué están mirando,
pero intuyen que es algo importante, y caminó de regreso a su auto. Me quedé parado frente a mi propia puerta por un momento antes de entrar. No sé exactamente por qué. Me dolía la cadera, tenía una andadera, una hoja de alta y una pequeña bolsa de medicamentos de la farmacia. No había ninguna razón lógica para quedarme parado en mi propio porche, como un hombre que espera a que lo dejen entrar. Pero me quedé allí, solo por un momento, mirando la puerta que yo mismo colgué en 1989. La manija de latón que había cambiado 2 veces. La pequeña grieta en el panel superior izquierdo que siempre planeaba reparar y nunca lo hice. Entré. La casa estaba exactamente como la había dejado 13 días. Eso suena como algo simple, no lo es. Cuando vives solo, te vas por 13 días y regresas. Y la casa está exactamente como la dejaste. Significa que nadie vino. Nadie vino a regar la planta en la repisa de la ventana de la cocina. Nadie vino a recoger el correo que se acumulaba en el buzón junto a la puerta, o simplemente estar presente en el espacio donde vives. Nadie vino. Dejé mi maleta, me moví lentamente por la cocina, de la forma en que te mueves cuando tu cuerpo ha pasado por algo difícil y todavía está negociando los términos de la recuperación. Llené la tetera, la puse en la estufa. Me paré junto a la ventana de la cocina y miré hacia el patio trasero. Los rosales a lo largo de la cerca sur, el árbol roble, la banca de madera que construí hace 20 años y que ha sobrevivido a cada invierno queretano desde entonces. Todo exactamente como lo dejé. Pensé en la silla de vinil azul de la habitación 114, en cómo se quedó vacía día tras día, inclinada ligeramente sobre su pata izquierda, esperando a alguien que nunca llegó. Pensé en Gloria preguntándome si tenía familia, y en la sonrisa que me costó algo que todavía no he podido nombrar del todo. Pensé en la voz de Nora en el teléfono. Gracias, pa. Que te mejores, y el silencio específico que le siguió. Pensé en lo que significa amar a las personas. Amo a mis hijos de la misma manera en que construyo las cosas. Con cuidado, con los materiales adecuados, prestando atención a lo que habrá de durar. No porque alguien esté mirando, no porque haya algo para mí en ello, porque el amor no es una transacción, no es una función que das cuando lo que está en juego es lo suficientemente importante. Preparé mi té, lo llevé con cuidado a mi sillón junto a la ventana. El sillón en el que me he sentado durante 30 años, el que tiene el apoyabrazos desgastado del lado derecho, donde siempre descansa mi codo. Me senté. La luz de la tarde entraba por la ventana en un ángulo bajo, como suele hacerlo en octubre, delgada, dorada y un poco melancólica. Me quedé allí sentado un rato, solo sentado. La casa estaba en silencio a mi alrededor. No es el silencio pacífico de una mañana de domingo, ni el silencio cómodo de un hombre que disfruta de su propia compañía. El otro silencio, el que tiene forma. Tuve 13 días para entender ciertas cosas sobre mi vida. Terminé mi té. Dejé la taza en la mesa lateral, y luego tomé el teléfono. No para llamar a Ramón, tampoco a Beatriz, ni a Nora. Llamé a Miguel Silva, mi abogado desde hace 26 años. Era hora de hacer un poco de ingeniería. Si has estado escuchando por un momento, haznos un pequeño favor. Suscríbete. Mucha gente nos ve sin hacerlo, pero a ti no te cuesta nada, y para nosotros lo significa todo. Dale me pasos y déjanos si piensas en los comentarios. Déjame decirte algo sobre los ingenieros. Nosotros no reaccionamos, respondemos. Hay una diferencia, y esa diferencia lo es todo. La reacción es un impulso visceral, una puerta azotada, un grito del que no puedes retractarte. La respuesta es medida, calculada. Evalúas la carga, te determinas la solución estructural adecuada, construyes en consecuencia. Miguel Silva ha sido mi abogado durante 26 años. Es un hombre paciente, muy paciente y preciso. 2 cualidades que respeto enormemente, habiendo pasado mi carrera como ingeniero rodeado de personas que no tenían ninguna de las dos. Cuando lo llamé desde mi cocina esa tarde de octubre, moviéndome aún con cuidado con mi andadera, todavía adolorido en formas que no voy a describir, me escuchó sin interrumpir durante unos minutos mientras le explicaba lo que necesitaba. Cuando terminé, se quedó callado por un momento. Luego me dijo, Alberto, ¿estás seguro? Le dije que estaba seguro desde el día 7,
Dijo que prepararía los documentos. Le di las gracias. Colgué y me tomé el té. Fuera de la ventana, el cielo de Querétaro se oscurecía sobre la línea de los árboles, y el vecindario se acomodaba en sus sonidos nocturnos. Una podadora a 2 calles de distancia, el perro de alguien, el silbato lejano de un tren de carga que pasaba. Sonidos ordinarios, los sonidos de una vida que continuaba, sin importar si alguien se presentaba para vivirla o no. 6 semanas después de mi intacta, llamé a mis 3 hijos y los invité a cenar. Quiero ser preciso sobre mis intenciones esa noche, porque creo que la precisión importa. No estaba fingiendo debilidad, no estaba tendiendo trampa, exactamente. Estaba haciendo algo más elemental que cualquiera de esas 2 cosas. Simplemente les estaba permitiendo mostrarme quiénes eran. Y luego me iba a encargar de recordarlo. Preparé el pan de elote desde cero, como solía hacerlo su madre. No diré más sobre eso que esto. Algunas recetas son recuerdos, y fui lo suficientemente generoso como para compartir el mío. Puse la mesa con los manteles buenos. Puse a Coltrane a bajo volumen en el estéreo. Era, bajo cualquier medida visible, un cálido hombre de 78 años que simplemente se alegraba de que su familia hubiera venido. Ramón llegó primero. Siempre llega primero, porque Ramón entiende que llegar primero es una señal de confiabilidad, de devoción, de ser el responsable. Cruzó la puerta con una botella de vino tinto que sospecho costó unos 800 pesos y con la energía específica de un hombre que ha ensayado su entrada. Me abrazó. Mantuvo el abrazo un segundo más de lo habitual. Luego sus ojos recorrieron la sala, las molduras del techo, la chimenea, los estantes empotrados que yo mismo instalé en 1987. Pasaron a la cocina, las encimeras remodeladas, los electrodomésticos, y volvieron a la sala. Una rápida evaluación profesional disfrazada de sonrisa cálida. El lugar se ve genial, papá, dijo. Está igual que siempre, le respondí. Lo sé, es solo que se ve muy bien. Beatriz llegó prácticamente a tiempo. Entró sin aliento, con un pay de durazno comprado en la tienda en las manos. El gesto de una mujer que sabe que debe más que un pay, pero espera que un pay sea suficiente. Me abrazó durante mucho tiempo. Pude sentir su alivio al encontrarme de pie y funcional. Luego se sentó y, con la cuidadosa arquitectura de alguien que ha estado ensayando durante 6 semanas, comenzó a explicar lo del hospital. No lo relataré por completo, porque no merece la dignidad de un relato completo. Hubo referencias a una infección estomacal, al horario de trabajo de David, al calendario escolar de los niños, a un problema de plomería que estoy seguro de que no existió. Usó la frase, me sentí terrible al respecto 3 veces, lo cual siempre es interesante, porque la gente que se siente terrible por las cosas suele mover cielo y tierra para no hacerlas. Escuché cada palabra con la paciencia de un hombre que ha pasado 40 años leyendo informes de ingeniería. Es decir, absorbí la información sin reaccionar a ella, la archivé con precisión y saqué mis propias conclusiones en privado. Le dije que entendía perfectamente. Ella exhaló aliviada. Le pasé el pan de elote. Nora llegó al último, 38 minutos después de la hora acordada para la cena, vistiendo la expresión que ha llevado desde la adolescencia. Una especie de aburrimiento preventivo, como si la vida fuera una sala de espera, y ella y esa siempre estuviera esperando estar en un lugar mejor. Me dio un beso en la mejilla. Se sentó. No mencionó el hospital, no mencionó el dinero. Tomó su tenedor y preguntó qué había en la olla. Revisó su teléfono 2 veces antes de que la comida estuviera a la mitad. Los observé a los 3. La forma en que Ramón seguía mirando de reojo los estantes de libros. La forma en que Beatriz se reía demasiado rápido de todo lo que yo decía. La forma en que Nora comía con la satisfacción específica de quien no tiene idea de que está haciendo una audición para algo. Luego dejé mi tenedor. He estado queriendo mencionarles algo, dije. Desde la cirugía, me puso a pensar. La mesa se ajustó. Sutil. Un cambio en la postura. Un ligero de enfoque de atención. Pero soy ingeniero. Noto los cambios en la estructural. A los 78, dije. No está de más poner los asuntos en orden. He estado trabajando con Miguel en algunas cosas.
solo asegurándome de que todo esté donde debe estar cuando llegue el momento. Entonces Ramón dijo con mucho cuidado: «Eso suena muy sensato, papá». Beatriz dijo: «Por supuesto, es muy responsable». Tomé mi tenedor y dije: «Más pan de elote». Lo que sucedió después se desarrolló durante los meses siguientes, con la lenta inevitabilidad de algo que ha sido diseñado correctamente. Ramón comenzó a llamar todos los domingos a las 10 de la mañana, no a las 10:15, no a las 9:50, a las 10 en punto, preciso como una medición. Preguntaba por mi salud, mi apetito, mi sueño, mi rodilla, mi cadera. Ramón, me operaron de la cadera. Y después de 15 minutos de su actuación de hijo devoto, encontraba la manera de mencionar, con mucha naturalidad, alguna pregunta sobre la casa. ¿Había pensado en una hipoteca inversa? ¿Había hablado con un asesor financiero últimamente? ¿Estaba al corriente con el impuesto predial? Solo cosas prácticas, pensando a futuro, papá. Beatriz comenzó a aparecer los jueves con el mandado de verdad. No flores de gasolinera y una caja de galletas de sal, sino despensa real, pensada, la marca café que tomo, el pan integral específico, la sopa que sabía que me gustaba. Era cálida, servicial y una compañía genuinamente agradable. Al sentarme frente a ella en mi cocina esas tardes de jueves, sentí algo que no esperaba sentir. Duelo. No por lo que estaba pasando ahora, sino por lo que podría haber estado pasando todo este tiempo. Por la versión de Beatriz que podría haber aparecido el día 3, el día 6 o incluso el día 10, cualquier día, un solo día de esos 13, para sentarse en esa silla de vinil azul y simplemente estar allí. Esa Beatriz, la del mandado y la atención genuina, estuvo aquí todo el tiempo. Tomé mi café y hablé con ella sobre los nietos y su jardín. Y yo estaba como siempre cálido. Nora incluso mandaba mensajes de texto, mensajes cortos, gramaticalmente aproximados, pero mensajes al fin. Hola, pa, ¿cómo estás? Y hace frío afuera, abrígate. Y una vez, de manera memorable, una fotografía de un atardecer sin ningún texto que la acompañara, lo cual creo que era su versión de la poesía. Les respondí a todos con oraciones completas y la puntuación adecuada, porque tengo 70 años y me educaron bien. Llamaban, visitaban, realizaban la devoción que debieron haber ofrecido libremente, ahora ofrecida como una inversión. Acepté cada visita. Cociné, me reí. Les pregunté sobre sus vidas. Nunca mencionó el hospital, ni una sola vez, ni una sola referencia, ni un comentario indirecto, ni siquiera ese silencio cuidadoso que delata lo que no se dice. No les di nada contra lo cual defenderse, nada de que disculparse, nada que negociar. Lo del hospital había pasado. Lo había procesado solo, como he procesado la mayoría de las cosas en mi vida. No necesitaba que se disculparan. Necesitaba que entendieran, y en mi experiencia, el entendimiento se logra mejor no a través de la conversación, sino a través de las consecuencias. La consecuencia ya estaba escrita. Miguel tenía los papeles. Un jueves de marzo, 5 meses después de la cirugía, y estoy sentado en mi porche en la calle de los Sicomoros, con una taza de café, y la satisfacción específica de un hombre que tiene sus asuntos muy en orden. La mañana queretana hace lo que las mañanas de marzo suelen hacer aquí, discutiendo consigo misma sobre si todavía es invierno. El árbol de jacaranda del jardín delantero está pensando en florecer. El hijo de los vecinos de junto intenta, sin éxito, encender una podadora. Un cardenal se posa en el barandal de mi porche durante 1 segundos, me observa con la franca indiferencia de una criatura que no le debe nada a nadie y se va. Pienso en ese cardenal más de lo que probablemente sea racional. Mi cadera se siente bien, mejor que bien. El doctor Ledesma hizo un excelente trabajo. Camino 3 kilómetros cada mañana ahora, que es más de lo que caminaba antes de la cirugía, lo que quizás significa que todo este calvario me trajo algún beneficio mecánico, incluso si confirmó ciertas debilidades estructurales en otros lados. Siempre he sido mejor que la mayoría de la gente para notar las debilidades estructurales. Es la formación de ingeniero. El mes pasado hice una donación a la fundación del hospital, un fondo específico para la comunidad y el cuidado de los pacientes. El tipo de fondo que compra cobijas abrigadoras y mejores sillas para las
habitaciones donde la gente espera sola. La hice a nombre de Gloria, la enfermera que me apretó la mano. No se lo dije a nadie. No tenía por qué. Ahora había 3 organizaciones benéficas en mi testamento, donde solían estar los nombres de mis 3 hijos. La primera es una organización de veteranas en Guadalajara, hombres y mujeres que sostuvieron las cosas cuando nadie vino por ellos tampoco. La segunda es una beca de ingeniería en la Universidad Autónoma de Querétaro, porque creo en construir cosas que duren. Y una mente joven con las herramientas adecuadas es la estructura más duradera que sé financiar. La tercera es un fondo para un hospital infantil, que elegí porque los niños no deciden estar en las camas de un hospital. Mi casa en la calle de los Sicomoros, de 4 recámaras, flores de madera originales, molduras que yo mismo instalé en 1987, los rosales a lo largo de la cerca que han estado floreciendo desde 1995, se destinará a la herencia para ser liquidada a favor de esas mismas instituciones benéficas. Miguel lo sabe desde octubre. Miguel es un hombre paciente y preciso y manejará todo exactamente como lo he especificado. Hay un documento adicional en el expediente, una carta, una página escrita a mano con mi letra de dibujo técnico, esa caligrafía pequeña y limpia de un hombre que pasó 4 décadas asegurándose de que sus medidas fueran legibles. Está dirigida a Ramón, Beatriz y Nora. Para ser abierta después, te diré lo que dice. Dice esto, para cuando lean esto, tendrán preguntas. Quiero responder a la que más importa porque fui ingeniero durante 40 años y creo en la información precisa. Estuve en el hospital durante 13 días después de mi cirugía de reemplazo de cadera. La cirugía fue 4 de octubre. Me dieron san de altas el 17 de octubre. Regresé a casa en un auto que pedí desde mi teléfono. Les avisé la fecha con 6 semanas de anticipación. Quiero ser preciso al respecto. 6 semanas. No escribo esto con enojo. Lo escribo porque creo que merecen conocer la razón exacta de la distribución de carga para cada decisión en este documento. En ingeniería, a eso le llamamos transparencia. En una familia supongo que tiene otros nombres. La casa fue bien construida. La mantuve con cuidado. Espero que las organizaciones benéficas la encuentren útil. Los amo. Esa parte nunca cambió. Alberto Valenzuela. Beatriz llega a las 12 con un panque de café y el brillo específico de una mujer que ha decidido que esta será una buena visita. Lleva puesta la chamarra amarilla que sabe que me gusta. Cruza la reja llamándome papá, aunque me puede ver claramente en el porche, un hábito que tiene desde que tenía 7 años y que siempre me ha parecido entrañable en privado. Se sienta en la otra silla del porche. Hablamos sobre el proyecto de ciencias de su hija, el precio de la despensa y si creo que hará el calor suficiente para sembrar algo pronto. Es buena compañía, siempre lo fue. Mientras habla, la miro por encima del borde de mi taza de café. Tiene 30 años, mi Beatriz. Tiene las manos de su madre. Se ríe en los momentos adecuados y hace preguntas reales. Y está aquí sentada bajo la luz de marzo con su chamarra amarilla, genuinamente adorable. La amo. Eso no es complicado. Puedes amar a alguien y aún así cambiar tu testamento. Puedes amar a alguien y aún así dejar que las consecuencias sigan siendo consecuencias. Puedes amar a alguien completa y honestamente, y aún así negarte a fingir que 13 días de sillas vacías fueron otra cosa de lo que realmente fueron. Ella no lo sabe, no tiene idea. Piensa que está aquí tomando café con un padre agradecido, cuyo precio ha recuperado, cuya herencia está heredando de manera lenta, cuidadosa y cálida. Piensa que el mandado de los jueves, las llamadas de los domingos y la chamarra amarilla han estado funcionando. Y en las cosas que importan, las formas de padre, lo han hecho. Me devolvieron una versión de mis hijos en la que había dejado de creer. Estoy agradecido por eso. Es solo que los papeles legales no saben nada sobre la chamarra amarilla. Ramón llama a las 10 el domingo, como estaba planeado. Hablamos durante 18 minutos. Pregunta por mi sueño. Bueno, mi rodilla, cadera Ramón, mi apetito, excelente. Volví a preparar carne asada con papas. Y luego, justo a tiempo, tan confiable como un cálculo de carga,
Menciona que una casa a 2 calles de distancia se vendió por considerablemente más de lo esperado. Qué interesante, dice. Solo algo de lo que se dio cuenta, solo pensando en el mercado, papá. Digo yo. De todos modos, dice, solo quiero que sepas que todos estamos aquí para ti, para lo que necesites. Miro por mi ventana hacia la jacaranda, que ha tomado su decisión y está comenzando a florecer, justo a tiempo, sin importar si alguien se lo pidió o no. Sé que es así, Ramón, le digo. Lo sé. Nora llama un martes. Esto no tiene precedentes. Llama y me pregunta, sin rodeos, si quiero ir a comer algún día, solo los dos. Dice que ha estado pensando en las cosas. Dice, y esto me cala de una manera distinta a todo lo demás. Dice, siento que no te conozco tan bien, papá. ¿Es raro que diga eso? Me quedo muy quieto por un momento. De hecho, no es algo raro de decir. Es lo más honesto que me ha dicho en mucho tiempo. También noto, con la claridad desapegada de un hombre que ya archivó sus papeles legales aproximadamente 5 meses tarde, pero soy su padre. Tengo 78 años y la jacaranda está floreciendo. No es algo raro de decir, le digo. Me gustaría mucho. Fuera a cenar el sábado siguiente. Ella pide hot cakes, yo pido huevos. Hablamos durante 2 horas de una manera en la que nunca antes habíamos hablado. No sobre dinero, no sobre herencias, no sobre la cuidadosa actuación del deber familiar. Solo hablar. Me cuenta sobre un hombre al que ha estado viendo, lo cual es nuevo. Me dice que ha estado pensando en cambiar de carrera, lo cual también es nuevo. Me pregunta sobre la ingeniería, qué hacía realmente, qué construía en verdad, de una manera que sugiere que tiene una curiosidad genuina y que siempre se le olvidaba preguntar. Le cuento sobre el puente en 1987, la planta de tratamiento de agua, la vez que un error de cálculo en una prueba de esfuerzo nos costó 3 semanas y tuve que presentar los resultados ante una sala llena de hombres, que eran considerablemente menos comprensivos con los errores de lo que yo intento ser. Ella escucha, se ríe en los momentos adecuados. Dice, no sabía nada de eso. No preguntaste, le digo con suavidad, sin acusación, simplemente con precisión. Se queda callada un momento. Luego dice, lamento no haber ido, papá, al hospital. He estado tratando de ver cómo decirte eso durante meses. La miro al otro lado de la mesa del restaurante, mi niña, con los hot cakes enfriándose un poco. Y siento todo el peso con placer patad. El amor que no requiere merecerse, la herida que no requiere drama, el perdón que no es lo mismo que olvidar. Lo sé, le digo. No digo que está bien porque no estuvo bien. No digo no te preocupes por eso, porque debería preocuparse un poco por eso. No digo el testamento ha sido cambiado y ninguno de ustedes está en él ya. Digo que lo sé, y lo digo de verdad. Tomo mi café y seguimos hablando. Es una mañana de sábado ahora, principios de abril, y estoy en mi jardín en la calle de los Sicomoros. Los rosales a lo largo de la cerca sur están brotando. Vuelven cada año, que es una de las cosas que amo de ellos. Sin drama, sin anuncios, sin exigir que nadie se dé cuenta. Simplemente vuelven. Los planté el año en que esta casa pasó a ser mía y han sobrevivido a más cosas de las que esperaba que sobrevivieran y muy probablemente me sobrevivirán a mí, lo cual no me parece triste, sino razonable. Tengo 78 años. Me reemplazaron la cadera. Regresé a casa en un Uber. Cambié mi testamento. He comido carne con mis hijos varias veces desde entonces y, en las formas que les quedan disponibles, son una buena compañía. Piensan que van a heredar esta casa. Van a heredar las mañanas de sábado si las quieren. Van a heredar el pan de elote, la llamada telefónica ocasional, y a un padre que a pesar de todo sigue siendo cálido. Eso es lo que está disponible. Eso es lo que tengo para dar. El papeleo está en el departamento de Miguel. El cardenal regresó al barandal. El mismo tal vez. Probablemente no. De cualquier manera, me observa con esa franca y majestuosa indiferencia, una criatura libre de expectativas, que no le debe visitas a nadie, que llega y se va enteramente bajo sus propios términos. Le levanto mi taza de café. Buenos días, le digo. Se queda durante 9 segundos. Luego se va. Regreso a mis rosales. Lo que pasa con la ingeniería, lo que la gente que no la ha hecho a menudo no entiende, es que el trabajo más importante es invisible. Es el cálculo antes del colado de concreto,
la prueba de esfuerzo antes de la construcción, la medida que parece no ser nada hasta que la estructura se mantiene en pie durante 50 años y todos han olvidado preguntarse por qué. Construí bien mi casa, la mantuve con cuidado, lo planeé todo, lo documenté todo, lo archivé todo en carpetas etiquetadas en un gabinete en mi estudio. Cuando llegue el momento, Miguel abrirá un expediente, hará algunas llamadas y todo irá exactamente a donde decidí que debía ir. En octubre, sentado en mi cocina con una taza de té, una andadera y 13 días de información clara sobre las personas que había criado. En ingeniería, a eso lo llamamos una estructura sólida. Mis hijos, que Dios los bendiga, lo llamarán de otra manera completamente distinta, pero yo no estaré allí para escucharlo. Y de algún modo, sentado aquí en la mañana de abril con mi café y mis rosales y el fantasma de un cardenal en mi barandal, ese es el pensamiento menos preocupante que he tenido en mucho tiempo. El testamento está escrito, los rosales están floreciendo, todo está exactamente donde tiene que estar. Si disfrutaste de esta historia, dale me gusta. Suscríbete y comparte lo que piensas en los comentarios abajo. Te veré en la próxima.